Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Víctima Dueña. Estamos en el episodio 7, estoy súper feliz. Hoy el episodio habla y se trata de la falsa esperanza. En episodios anteriores tuvimos una invitada, en el episodio 6 tuvimos una invitada que se llama Luz Clemencia Incapié Salazar. Ese episodio es buenísimo para que vayan y lo escuchen. El episodio se llama Sobreviví para volver a vivir. Bueno, vamos a entrar en materia y seguimos con la historia de mi vida, que esto parece una película de terror. Durante años escuché esa promesa de que cuando tuviéramos nuestro propio espacio todo iba a cambiar. Me lo dije, me lo repetí, veía al espejo cientos de veces y yo dije, por fin ocurrió. Firmamos un contrato, cargamos un pequeñito camión y empezamos a empacar todo para irnos a esa casa donde terminaríamos viviendo los últimos 10 años. Nosotros en ese momento no veníamos de compartir techo con mi suegra, veníamos de estar apretados en un apartaestudio chiquito donde él vivía, un espacio minúsculo que ya nos quedaba muy pequeño, pero donde la sombra y la intromisión de ella seguían metidas a diario. Por fin cerramos la puerta de ese apartaestudio y nos fuimos. Recuerdo perfectamente esa primera noche en la casa nueva, las luces apagadas, los niños dormidos, sentí como un alivio que recorrió toda mi espalda como agua helada y pensé, gané. Sobreviví a las humillaciones de mi suegra. Cuando hablo de humillaciones no es que ella me humillara por comida ni por techo, pero pues ya ustedes saben el episodio de la Casa del Terror, ahí pueden saber a qué me refiero. Entonces sobreviví a sus humillaciones, a sus comentarios sobre cómo criaba a mis hijos, a la forma en que metía las manos en mi dinero y en mi cocina. Yo dije, le gané a la suegra. Cuando digo mi dinero, ustedes también saben a qué me refiero. Pero la libertad no sabe a libertad cuando te la sirves en el mismo plato roto. Definitivamente, qué frase tan espectacular. Apenas pasaron los días, la cortina se cayó por completo. Cuando ya no estaba ella para echarle la culpa de todo, me di cuenta de la verdad. Me di cuenta de la verdad más amarga de mi vida. Mi ex no estaba atrapado entre su madre y yo. Él no era una víctima, él simplemente estaba aprendiendo a usar las mismas armas y cuando ella se fue, él agarró el látigo con más fuerza. Los años empezaron a pasar en esa casa nueva y la violencia doméstica no paró. Al contrario, echó raíces. Ustedes lo que van a escuchar hoy va a ser cosas muy fuertes, así que por favor, si hay menores de edad escuchando este episodio, es mejor que se pongan auriculares. Él me insultaba, me minimizaba a diario y hay algo que hoy miro hacia atrás y me da como unos escalofríos horribles. El nivel de manipulación, de control que ejercía sobre mí era tan enfermo que siempre terminaba volteándome las cosas para decir que la manipuladora era yo. De hecho, ¿saben de dónde aprendí o de dónde conocí la palabra narcisista? Yo no la aprendí de un libro ni de un psicólogo porque pongámonos como 10 años atrás, todavía no habían redes sociales así que hablaran sobre psicología, narcisismo y estas cosas. La aprendí porque él me decía a mí todo el tiempo, me decía, usted es una narcisista de mierda, así me decía. Me decía que yo era una egoísta. Yo me quedaba mirando al vacío preguntándome, ¿egoísta de dónde? ¿De dónde rayos yo soy egoísta? Si yo no me compraba absolutamente nada para mí. Yo vivía por y para esa casa. Él es de Cali, yo soy de Manizales y yo hasta aprendí a cocinarle comida típica de su tierra, de su ciudad, para que él se sintiera contento, para que estuviera en paz. A mí me acostumbraron por ser paisa a que los hombres se tienen contentos con la barriga, pero obviamente lo hice en el lugar equivocado, con la persona equivocada, porque este hombre al final de cuentas me decía, a mí qué me importa un plato de comida, a mí no me interesa eso, un plato de comida me lo puedo hacer yo. Más o menos esas eran las palabras. Todo lo que implica ser una mamá 24/7. Enfermedades, trasnochadas, todo lo asumía yo, absolutamente yo. Para que se hagan una idea, cuando nació mi hija de 11 años, yo me cuidé mi parto completamente sola. Cuando nació mi hijo, que tiene 2 años, que va para 3 años, él estuvo presente 10 días y de ahí en adelante yo me la guerrié sola otra vez. Porque como él trabajaba manejando camión, casi nunca estaba en la casa. Pero cuando llegaba, el aire de la casa se volvía súper pesado. Yo empecé a sentirme sumida como en una oscuridad muy horrible. Caía cada rato en unos pozos de tristeza de los que yo, sinceramente, yo no sabía cómo salir. Me sentía tan aburrida de la vida, tan angustiada, con insultos. Y sus insultos ya no eran solo las palabras típicas de estúpida, bruta, ignorante. No sirves para nada.
Lo que a mí me destrozaba el alma por dentro era cómo agarraba mis secretos más íntimos para usarlos como un cuchillo. Él se encargó de estudiar todos mis traumas de infancia. Ustedes no se imaginan, y aquí quiero hacer una pausa inmensa, mujeres, por favor, no le cuenten todos sus traumas, las cosas que han vivido en familia, no le cuenten todo su pasado a un hombre. Miren, yo les voy a decir una cosa, en estos momentos yo tengo una relación y este hombre me dice exactamente lo mismo. No me cuentes nada, no me cuentes nada de tu pasado, no quiero saber nada, porque de alguna u otra manera los hombres operan de una manera totalmente diferente y este hombre que tengo en estos momentos me ha dado tantos tips, él me ha dado muchos tips y que en algún momento quisiera traerlo, invitarlo acá a mi podcast para que les hable de hombre a mujer. Él ha estudiado también muy bien a la mujer, él indaga sobre psicología, igual que el otro. Lo que pasa es que el otro lo hacía de manera mala, de manera perversa, para dañar. Este hombre lo hace para tratarme mejor, para quererme mejor, para él evolucionar como hombre, para él sanar también sus heridas, para saber qué es lo que le gusta realmente a las mujeres. Lo hace de una manera totalmente diferente. Yo creo que hay otras maneras y también siento que nosotras las mujeres cuando nos enamoramos queremos tomar a ese hombre como el mejor amigo de nuestras vidas. Ojo con eso. Entonces él se encargó de estudiar absolutamente todos mis traumas, como se los estaba diciendo. Entonces le conté sobre todos mis traumas. Él se encargó de estudiar todos mis traumas de infancia, todo lo que yo le conté, momentos de confianza, núcleo familiar, antes de conocerlo a él. Y en medio de las peleas me decía: por eso es que nadie te quiere, por eso es que tu mamá no te quiere, por eso es que tu hermano te pegaba, por eso es que tu papá hizo esto y aquello. Me agarraba del cuello emocionalmente con mi propio pasado y su mamá, cuando estaba presente antes de irnos o cuando se metía en la vida de nosotros, veía todas esas agresiones y lo único que me decía era: no le pare bolas, mija, así era el papá de él, por eso me separé de él. Ay, no. Esto me da como... Me sonrío porque es que fui tan estúpida. O sea, yo veía red flags en ese entorno, pero por montones, incluso con la mamá. Entonces me decía que el papá la trataba así. Imagínense que el papá de este personaje, la señora trabajaba en empresas muy importantes en Colombia, como Johnson Johnson, multinacionales, y ella trabajaba en recursos humanos, entonces pues tenía que estar bien vestida, lo que me contaba ella y lo que me contaba su hijo, y salía muy bien arreglada en esa época, más o menos eran como los 80 y pico, casi los 90. Entonces ella siempre se arreglaba así súper bonita y todo, y me contaba que ella tenía en Colombia, se utiliza mucho, no sé si en todas las empresas, la fiesta de final de año, la fiesta de los empleados, todas esas cosas, y a esas empresas no pueden llevar a terceras personas. No sé si todavía existe esa ley, yo hace más de 15 años no voy a Colombia. Bueno, la señora se vestía súper linda, se iba a su fiesta y cuando llegaba era la puta, la perra, la que se había acostado con todos los de la empresa, la trataba horrible, la trataba mal. Ella me cuenta que él nunca la golpeó, que alguna vez sí la estrujó, pero que nunca la golpeó, que sobre todo eran palabras así como las que su hijo me decía a mí. Y yo, en una época que hablé con esta persona, yo le decía que si él alguna vez había escuchado esos tratos hacia la mamá y dice que no, pero como el subconsciente es tan... Mejor dicho, el peladito estaba dormido. Casi siempre que tenían esas peleas, este niño estaba dormido, o sea que estaba absorbiendo todo eso y por eso esas palabras eran las que él utilizaba conmigo. Entonces la mamá, lejos de ser mujer, porque uno primero es mujer, después es mamá. No, ella lejos de ser mujer era mi hija, no le paré bolas, quédese callada. El papá de él era así, el papá de él me trataba así y me decía cosas peores, pero ellos no dicen eso de rabia. Ellos dicen eso de rabia, ellos no dicen eso porque lo sienten, no sé qué. Al principio, en varias discusiones muy fuertes, los vecinos llegaban a llamar a la policía. La policía llegaba sola a la puerta de mi casa. Y nosotros dos, como que en un acto de teatro macabro, salíamos a decir que no, que todo estaba bien, que no había pasado nada, negábamos todo por vergüenza, por miedo, por sostener una mentira, por lo que fuera. Mira, aquí yo les quiero hacer un paréntesis. Muchas veces yo sí llamé a la policía, no, como en 2 ocasiones yo llamé a la policía y el resto de veces, una vez la llamó mi hijo y otra vez la llamaron los vecinos y otras veces la llamaron los vecinos. Una vez de esas que llamó la policía a un vecino, yo llamé a mi suegra como a las 12 de la noche y ella me decía: ay, a mí me hubiera encantado grabar esa llamada porque... ella misma me decía: déjelo que se lo lleven preso, ¿para qué le está pegando a una mujer? Yo estoy cansada de esto, no sé qué, no sé cuántas. O sea, ella misma me decía a mí que lo dejara, que lo llevara preso. Y después en unos episodios más adelante van a ver la incoherencia de esta persona. Pero la verdad, el alcohol era un detonante demoníaco de este hombre. Él no se podía tomar un trago porque se transformaba en un monstruo. O sea, en serio. Una noche, estando borracho, se me vino encima a pegarme.
Mi hijo mayor, que hoy en día tiene 22 años, que en ese momento tenía como unos 16, se metió en el medio y se le paró enfrente y le dijo, por favor, fulanito de tal, no lo hagas. Mira todo lo que hemos construido. O sea, un niño de 16 años le dijo esto a este personaje borracho. No lo hagas, mira todo lo que hemos construido, pero a él le importó nada. Pasó por encima de mi hijo y me pegó. En medio de ese desespero, mi hijo reaccionó y le metió un golpe en la cara a su padrastro porque él no es el papá de mi hijo. Y pues obviamente mi hijo para defenderme a mí. Le dio un golpe tan fuerte que mi ex quedó con el ojo morado muchísimas semanas. Cuando ese hombre sintió ese golpe y se vio la cara, se enloqueció. No, eso fue horrible. Empezó a buscar a mi hijo por toda la casa gritando como un demente, te voy a matar, te voy a matar. Le gritaba, ¿por qué me hiciste esto? Mira cómo me dejaste el hijo de puta ojo. Así eran sus palabras. Yo agarré a mi hijo en medio del pánico y lo encerré en el cuarto de mi hija, que hoy tiene 11 años, pero en ese entonces tenía 6 años. Y estaba dormida. Las cosas de Dios son muy misteriosas porque mi ex jamás buscó en el cuarto de mi hija. Buscaba bajo las camas, abrió los closets, patrulló toda la casa entera furiosa, pero nunca abrió la puerta de ese cuarto. Mi hijo se salvó esa noche de una tragedia peor, literal. Aún así, la degradación dentro de esa casa no tenía límite. Llegó un punto en el que él, emborrachándose con amigos que iban a visitarnos, me empezó a ofrecer sexualmente, así como lo oye, sexualmente. Borracho les decía a sus amigos que se acostaran conmigo, que él quería verme a mí. Ay, no, Dios mío. Este episodio, qué pena que haga un paréntesis acá, porque estas son cosas que todavía me marcan mucho. Eso a mí me destruía muchísimo, me hacía sentir como la basura más grande del mundo. Me hacía sentir una prostituta, me hacía sentir como si fuera una mujer de la calle en mi propio hogar por el hombre que se suponía debía cuidarme. Una vez se lo dijo a un amigo muy serio que estaba ahí con su esposa, pero su esposa estaba en el ático, en el segundo piso. Afortunadamente, ese amigo de él se plantó y le dijo, no, parce, ¿cómo se le ocurre? Es su mujer, usted está borracho, vaya, acuéstese mejor. Al otro día yo me despertaba sintiéndome peor que nunca, con una asfixia en el pecho que no me dejaba respirar. Y mire, este capítulo de mi vida es muy difícil, esto casi nadie lo sabe, pero yo digo que sí, esos amigos, yo doy gracias a él primero porque estaba con su esposa, segundo porque es un hombre serio y sé que en el fondo no lo hubiera hecho, pero estos hombres que son amigos de estas personas que hacen esto deberían de literal alejarse, cancelar su amistad. Una amistad así no vale la pena. Y hacerle entender a ese hombre, pues que tiene que ir a terapia, que está enfermo. Pero de esos episodios hubo una segunda vez, y esto es algo que no le he contado a nadie. Es primera vez que lo hago, porque nunca nadie se dio cuenta de ese episodio, ni siquiera él. Primero que todo porque la persona que estuvo en ese episodio no es una persona común y corriente, es una persona que tiene poder. Entonces pues tampoco iba a contarle a mi ex sobre esto que estaba pasando, primero porque era su culpa y segundo porque pues si él hacía un reclamo o algo pues podría salir peor. Estaba ese hombre de visita en mi casa y empezaron a tomar whisky y mi ex se emborrachó nuevamente, como de costumbre. Con 3 tragos ya estaba borracho. En un momento entré al baño y él se metió detrás de mí a golpearme, a intentar manosearme a la fuerza. Estoy hablando de mi ex. Él tenía un problema gravísimo con el rechazo. A él no se le podía decir que no porque se ponía histérico. Como yo le esquivé y le dije que no, yo le dije, estás borracho, y además pues había gente en la casa, empezó a pegarme. El amigo que estaba afuera escuchó el escándalo. No era ni escándalo. Escuchó el forcejeo porque yo lejos, yo nunca gritaba porque tenía niños. El amigo entró al baño y me defendió, lo tiró al piso, lo estrujó, lo sostuvo, hasta que mi ex se quedó prácticamente privado, dormido en el suelo. Ese señor me miró y me dijo, no te preocupes, no le voy a hacer daño, solo lo estoy controlando. Pero apenas mi ex se quedó tirado inconsciente, ese supuesto amigo intentó aprovecharse de mí, ahí mismo, con mis hijos durmiendo en las habitaciones. Este tipo me agarró y me llevó a la fuerza hacia la cocina. Yo luchaba, me soltaba, le decía que no, le suplicaba que me dejara en paz. Afortunadamente no pasó a mayores porque logré zafarme. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy grande porque ese luchar, o sea, tratar de soltarme, le decía que no, a veces de parte de una mujer con tantas heridas como yo tenía, no es muy convincente. Nosotras no somos muy convincentes porque no tenemos esa fuerza de decir, pare, no, stop. Pero esa noche me dejó una cicatriz eterna. Miren la ironía y el peligro tan absoluto en el que yo vivía. En mi propia casa, el hombre que me prometió amor me ofrecía a otros y los mismos que me defendían intentaban abusar de mí. No estaba cuidada en ningún lado.
Y mientras todo eso pasaba, el veneno del resentimiento también me hacía, perdón, pero no voy a editar esto porque en realidad esto me afecta mucho, pero vamos con más fuerza a superarlo y a salir adelante de toda esta situación. Me perdí. Bueno, entonces les estaba contando que mientras todo esto pasaba, el veneno del resentimiento también me iba pudriendo por dentro a mí, porque el maltrato te transforma, te saca a un lado oscuro que ni tú misma reconoces. Como yo le guardaba tanto odio a mi suegra por todo el daño que me hizo en esa época, en la casa del terror que les conté en ese episodio, yo buscaba cualquier oportunidad para vengarme. Cada vez que ella necesitaba algo de él, yo me oponía con uñas, garras y dientes. Cuando se murió la abuela de él, es decir, la mamá de mi suegra, yo le dije rotundamente, si usted se va a ese velorio a acompañar a su mamá, usted jamás vuelve a entrar en esta casa. Y no lo dejé ir, literal. Mi dolor psicológico en mi cabeza dañada de ese momento. Yo sentía que si la dejaba sola en su duelo, le estaba cobrando un pedacito de todo lo que me hizo. Hoy en día miro hacia atrás y me da mucha tristeza haber pensado así. Ella después vivió cosas muy duras, una tormenta muy grave en New Jersey, su casa se le inundó hasta el techo y por poco pierde la vida. En otra ocasión se quedó tirada a medianoche en un pueblo sin transporte. En aquel entonces yo sentía una satisfacción siniestra pensando que la vida le estaba cobrando. Hoy me da pena, me da tristeza, entendí que la gente que hace daño es porque está profundamente rota por dentro y uno no puede ir por la vida deseándole el mal a nadie, porque el odio solo te envenena a ti. El control de mi ex no se detenía, la violencia física o verbal. También usaba las leyes. Yo había llegado a este país con visa y el plan inicial era agarrar mis papeles a través de él, pero él convirtió los papeles en su mejor herramienta de chantaje y manipulación. Empezó a decirme que yo solo estaba con él por interés, por la residencia, etcétera. Para demostrarle que yo no era así, caí en su trampa. Le dije que no se preocupara, que congeláramos el trámite de los papeles, que usáramos ese dinero para otras cosas. Y cuando por fin, un tiempo después de tantas veces, le dije que reanudáramos el proceso, él me dijo que ya no, que mejor gastáramos la plata en otra cosa. Él quería mantenerme literal indocumentada a propósito, para que yo no pudiera trabajar, para que yo no tuviera un número de seguro social, para tenerme atada de manos y pies. Y después decirme, trabaje, es que usted no sirve para nada, es que como no hace nada, pero cada que yo iba a sacar papeles siempre había una piedra en el camino. Y cuando yo le decía que quería salir a buscar trabajo, me respondía con un sarcasmo cruel. Claro, me encantaría que te fueras a trabajar, pero a ver, busque dónde va a dejar a la niña. Y yo no pago nada, eso lo paga usted. Y si nos peleábamos, al día siguiente me gritaba que yo era una mantenida, que nunca había producido un peso. Era una montaña rusa mental diseñada para volver loco a cualquiera. Incluso cuando intentaba buscar redes de apoyo, él se encargaba de destruirlas. En un momento logré hacer un grupo hermoso de amigas colombianas y él empezó a meterme cizaña en mi cabeza. Que fulana te mira mal, que la otra te tiene envidia, que fíjate cómo te habla. Me puso a analizar tonterías hasta que logró que yo me alejara de todas ellas. O ellas de mí en realidad. Cuando quedé sin amigas, él estaba feliz. Claro, estaba recuperando el control absoluto sobre mi mente. Cuando intenté buscar salidas emocionales con meditación o hipnosis, se burlaba de mí. Cuando me metí al gimnasio para despejar la cabeza, me acusaba de que ella tenía amantes. Un día, tras 10 años viviendo en esa misma casa, nos separamos por un tiempo. En ese mes de separación puse un emprendimiento de comida orgánica saludable, me estaba yendo súper bien, me sentía viva, sentía que por fin estaba respirando y increíblemente, al mes sentí un vacío gigante, sentí que algo me faltaba. Yo misma agarré el teléfono, lo llamé y le dije que volviéramos. Oiga, aclaro que este tipo siempre hace lo mismo, ¿no? Se va, no responde, no manda dinero, se olvida de su familia, o sea, es el hombre más irresponsable del mundo. Él hace maltrato financiero y de hecho a mi hija en estos momentos se lo está haciendo, por eso va para un episodio más adelante. Entonces le dije que volviéramos. Hoy me preguntó, ¿qué rayos me pasaba por la cabeza? ¿Será que me hacía falta el maltrato? ¿Será que la acción al dolor era tan grande que no sabía vivir en paz? La verdad es que yo nunca quise destruir mi hogar. Luché con uñas para sostener una familia, pero lo hice a costa de dejar que un hombre me rompiera en 1000 pedazos. Unos pedazos que incluso hoy sigo terminando de pegar. Si hoy estás escuchando este episodio y estás pensando que tus problemas de pareja se van a resolver cuando se muden, cuando cambien de ciudad o cuando la familia de él deje de meterse, quiero que te mires al espejo con la mano en el corazón. Quitar a los terceros no cambia al agresor. Cuando desocupas la casa, te quedas a solas con él.
Descubre si tienes a tu lado un compañero que te ama o al verdugo de tu vida completamente al desnudo. Bueno, y como siempre, quiero dejarles un aprendizaje, una frase, algo que les quede en el corazón, porque uno no debe hacer las cosas para hacerlas, uno debe hacer las cosas con amor y si estoy contando esta historia de mi vida es para que ninguna mujer tenga que pasar por esto. Aprender a elegirte no es egoísmo, es amor propio. El día que dejas de conformarte con lo que te rompe y empiezas a escoger lo que te da paz, tu vida cambia. Elegirte es poner límites, sanar tus heridas y recordar que también mereces el amor, el respeto y la tranquilidad que tantas veces diste a otros. Esto es De Víctima Dueña, el podcast. De víctima dueña de mí.